¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Ahí está el secreto, ahí está el principio. Ninguna condenación hay, pero hay que estar en Cristo. Hay que vivir en Cristo. Hay que obedecer a Cristo. Hay que honrar a Cristo. Los que no andan conforme a la carne. Para los que no andan conforme a la carne no hay ninguna condenación. Para los que no andan conforme a sus deseos humanos, sino conforme al Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu, miren, así como hay leyes naturales que rigen el mundo y el universo, así hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. Y aquí dice que la ley del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero el que está guiado por el Espíritu y tiene a Cristo, tiene vida. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nosotros, o en aquellos o en quienes no andan conforme a la carne, no andan conforme a sus deseos humanos, sino conforme al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne, la gente, las personas, los cristianos que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, se ocupan de las cosas de la carne, se guían por sus criterios humanos, su sabiduría, su filosofía, etcétera, etcétera. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y el ocuparse de la carne es, ¿qué cosa? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ser guiado, ser dirigido, buscar las cosas del Espíritu Santo, ¿es qué? Vida y paz. Una vida de calidad, una vida buena, una vida abundante y paz y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni puede. Tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso hay que orar en el Espíritu, hay que cantar en el Espíritu, hay que ser guiados por el Espíritu. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, ¿qué cosa? No es de Él. Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por la bendición de estar en tu casa, por la bendición de abrir tu palabra, por la bendición de escucharte a través de tu palabra. Gracias, Señor. En estos momentos solemnes, importantes, yo te pido, yo te suplico en el nombre de Jesús, Padre, que bendigas tu palabra, Señor, en nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. ¿Trajo su Biblia? ¿Sí trajo su Biblia? A ver, levante su Biblia, diga conmigo, por favor, esta es mi Biblia. Creo lo que ella dice que soy.
tengo lo que ella dice que tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puede hacer. Amén. Amén, ¿sí o no? Amén. Hermanos, el Espíritu Santo nos puede dar dirección en la vida y nos quiere dar dirección para nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida, el Espíritu Santo quiere dirigirnos, hasta en las vacaciones. En todo. Mire, el Espíritu Santo puede y quiere guiarnos a cosas específicas de nuestra vida. Pero debemos estar dentro de la voluntad de Dios. Pero debemos guardar los mandamientos de Dios. Pero debemos ser guiados, como acabamos de leer en Romanos, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo. En esta mañana vamos a continuar con el tema de hace 8 días. Hace 8 días vimos que se celebraba y celebramos, recordamos el día de Pentecostés. Y en ese día de Pentecostés, o el día de las cosechas, fue el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Profecía de Joel, la profecía de Juan el Bautista, lo que Cristo mismo había prometido. El Espíritu Santo se cumplió en el día de Pentecostés. Y vimos que el Espíritu Santo está en cada cristiano que ha nacido de nuevo, y que el Espíritu Santo quiere guiarnos. Y vamos a tratar en esta mañana voy a darles un poquito más de conocimiento de todo, de ese mover del Espíritu Santo en la vida del cristiano, de ese mover del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y primeramente recordemos, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Tiene características de persona. Es una persona, no es algo. No es algo. No es una fuerza impersonal como la electricidad, como dicen los testigos de Jehová, que es una fuerza. No, es una persona, no es una fuerza impersonal, no es algo, es alguien, la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo quiere hacer algo, hace algo, pero no es algo. Descendió en forma de paloma en una ocasión, pero no es paloma. Quema como fuego, pero no es fuego. Embriaga como vino, pero no es vino. Es una persona real, es una persona
tangible, y la Biblia, la palabra de Dios dice, por ejemplo, Efesios 5:18, el apóstol Pablo le dice a los cristianos: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, dice, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu Santo. Y esa debe de ser una meta nuestra, debe de ser nuestra oración, debe de ser nuestro propósito, debe de ser nuestro interés, debe de ser nuestra búsqueda. Ser lleno del Espíritu Santo, porque usted se va a ahorrar muchos problemas, muchas lágrimas, muchas decepciones, muchas frustraciones. También en la carta a los Gálatas, capítulo 5, 16 de Gálatas, el escritor sagrado dice a los creyentes: andad en el Espíritu. O sea, caminen guiados, dirigidos, controlados, motivados por el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagan, dice, no satisfagan los deseos humanos, los deseos carnales. Eso es en contra de lo espiritual. Y esta tiene que ser nuestra preocupación, pongámoslo así, nuestro interés, nuestra meta. Y un día a la vez, cada día por la mañana, después que usted le dé gracias porque despertó, después que usted le dé gracias porque le cuidó, le protegió durante la noche, dígale: lléname con el Espíritu Santo, Padre. La Biblia dice: si vosotros siendo malos, Lucas 11, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, ¿qué cosa? Dará, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Pídale, ¿verdad? Pídaselo. Mire entonces lo que acabamos de leer en Gálatas. En el mismo libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, dice la palabra: si vivimos por el Espíritu. Mire, la vida espiritual es por el Espíritu. Si vivís por el Espíritu, Cristo dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Otra vez, el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, el estudiante de las Sagradas Escrituras, el hermano en Cristo, tenemos que buscar andar guiados por el Espíritu Santo. Mire, a veces decimos: es que en la empresa lo hacemos así. Dicen algunos líderes. Y yo digo: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Andemos, ¿cómo, hermano Bojorquez? Por el Espíritu. ¿Cómo, hermano Francisco Basteris? Por el Espíritu. Solo así el pueblo de Dios va a hacer la diferencia. Solo así el pueblo de Dios vamos no solo a hacer la voluntad de Dios, sino que las cosas van a ser
para bien y para la gloria del Señor. Ahora mire por favor, en el libro de Hechos, capítulo 1, y en el versículo 8, leemos: pero recibiréis, les dice Cristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, entonces, guiados por el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Y dése cuenta en los versículos que leímos, esa transición entre que Dios llena, sed lleno del Espíritu, esa transición, sed lleno del Espíritu, luego camina en el Espíritu, luego ¿qué? En el poder del Espíritu. Dese cuenta, ser lleno, camina, guiado y en el poder del Espíritu Santo. Eso va a ser una experiencia tremenda si usted logra creer esto, y si usted lo busca, y si usted lo cree y lo busca, esto va a pasar en su vida. Quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos, y vamos a empezar con Hechos 8:29. Hechos 8:29. Mire, es la historia muy importante, pero el versículo 29 dice que el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Mire, esto antes de Hechos no estaba en el Antiguo Testamento. Antes que pasara, tampoco estaba en el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu le dijo a Felipe: Felipe, acércate a ese carro. Y Felipe, que oía la voz de Dios, que discernía, no dice si la voz fue audible, no dice si fue una vocecita de esas que luego uno, que no es voz, pero oyes, ¿verdad? Interpretas que es el Señor, que es el Espíritu Santo. No estaba en la Biblia, en otras palabras. Pero el Espíritu dijo a Felipe: acércate al carro. O sea que el Espíritu nos puede guiar. O sea que el Espíritu nos puede guiar a cosas específicas, como esta: acércate a ese carro. Mira, el Espíritu nos puede decir: mira, ve a la región 210. Ve a la casa X. Y ora, o háblale de Cristo, o lleva al doctor, o llévale despensa, o llévale dinerito, o no sé, ¿verdad? Estoy tratando de ejemplificar para darme a entender. O sea, este debiera de ser el nivel
que todos deberíamos desear en nuestra vida. Este debiera de ser el nivel que todos debiéramos de querer en nuestra vida, ser guiados por el Espíritu Santo. Porque mire, el Espíritu Santo da dirección, el Espíritu Santo da guía, el Espíritu Santo da instrucción. Y aquí habla de un momento específico en el que el Espíritu Santo le habló a Felipe. Y como ya le dije, palabras que no estaban en el Antiguo Testamento, palabras que no estaban en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Espíritu Santo fue el que llamó a Felipe y el que le dijo a Felipe: acércate al carro. Y Felipe, un diácono, obedeció, se acercó, oyó que el eunuco iba leyendo, le hace la pregunta: Señor, disculpe, ¿entiende lo que lee? No, dice, no entiendo, no tengo quien me explique, ¿cómo voy a entender? Yo puedo explicárselo, Señor. Sube, le dice, y explícamelo. El Espíritu Santo guiándolo. Ahora, hay gente que quiere ser guiada por el Espíritu, pero violan los mandamientos espirituales. Hay gente que quiere ser guiada por el Espíritu, pero está violando la palabra de Dios. Hay gente que quiere ser guiada por el Espíritu, pero está violando los mandamientos. Felipe sabía que el mandamiento era: ve por todo el mundo y predica el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo. Y el mensaje que Felipe llevaba a esa persona, una persona de gran jerarquía, y lo que le presentó fue el mensaje de salvación. No se puso a pensar, ni lo conozco. Además tiene jerarquía, es una persona importante, es un político, es un funcionario. ¿Y si quedo en ridículo? ¿Y si quedo en vergüenza? ¿Y si me pregunta algo y no sé? Así dicen muchos aquí, ¿verdad? Mire, olvídese de todo eso, confíe que el Espíritu Santo le guía. Ahora, muchos quieren ser guiados por el Espíritu Santo también y no presentar el mensaje del Evangelio. Un principio, el Espíritu Santo nos va a guiar para siempre y cuando tengamos la disposición de honrar a Dios, de honrar a Cristo, de presentar el mensaje del Evangelio. Así que si queremos conservar, si queremos tener al Espíritu Santo como nuestro guía, si queremos tener un avivamiento, tenemos que estar dispuestos a hacer aquello para lo cual Dios ha establecido la iglesia. Tenemos que estar dispuestos para hacer aquello para lo cual Dios nos salvó. Tenemos que estar dispuestos para hacer la voluntad del Señor. Y el modelo es importante, ¿verdad? Que acabamos de ver. Y mire, después que le habla Felipe del Señor y que cree, acepta, etcétera, usted conoce la historia, sucede algo asombroso.
versículo 39. Mire, sucede algo sobrenatural. Dice que cuando subieron del agua o salieron del agua, se bajan del carro porque encuentran un lugar donde había agua, lo bautiza, y cuando salen del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco dice, ya no lo volvió a ver, jamás, dice. Y él siguió gozoso, el eunuco, su camino. El Espíritu lo arrebató. No dice cómo, ¿verdad? No dice de qué manera. Pero el Espíritu, una vez que cumplió su función, ya estuvo. Él dirige. Este es el nivel de necesidad, de interés que todos nosotros debiéramos tener. Que el Espíritu Santo dirija cada detalle de nuestra vida. Señor, dirígeme al lugar donde quieres que yo trabaje. Tal vez usted quiera trabajar en el mejor hotel de Cancún o en la mejor empresa de Cancún. Pero lo que importa es qué quiere el Señor, dónde. ¿Por qué lo lleva ahí? Ya eché a perder el mensaje, ¿verdad? Ya lo eché a perder. Mire, siempre que Dios nos guíe, siempre que el Espíritu Santo nos guíe, va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor. Y ahí donde el Espíritu Santo le ponga, sea luz, sea testimonio, dé a conocer a Cristo, hágalo para gloria de Cristo, dele gracias a Dios, y cuando vengan los problemas, no diga me voy, renuncio, porque Dios lo llevó. Miren, aquí hay gente, aquí hay hermanos que tienen más unción que yo, creo. Aquí hay gente, muchos de ustedes tienen más unción que yo, pero trabajan menos, hacen menos. Dios no nos va a medir por cuánta unción tengamos o tenga. Dios nos va a medir ¿por qué? Resultados, fruto que obtuvo con la unción que le dieron. Hay mucha gente que anda buscando más unción y más unción y más unción. Otro día encontré un hermano y le digo, ¿dónde va tan deprisa, contento, arregladito con su Biblia? Hermano, dice, me van a empoderar. Dios lo bendiga, hermano, pero yo pensé que ya lo tenía. Como la abuelita, ¿no? Y mis lentes, y los tiene aquí arriba, ¿verdad? Toda la mañana buscando los lentes, y los lentes se los había puesto en la cabeza. Hechos 10, otro ejemplo, 19 y 20. Hechos 10, 19 y 20. Dice la palabra, dice que mientras Pedro pensaba en la visión, Pedro acababa de tener una visión, dice que vio un lienzo con animales inmundos. Y escuchó una voz que le dijo, Pedro, ¿tienes hambre? Agarra un animalito de esos, mátalo, guísalo, haz una buena cochinita pibil, Pedro, o de perdida un frijolito con puerco, Pedro,
Y dice, no, Señor, jamás, jamás, Señor. Entonces, dice que mientras Pedro pensaba en esa visión, le dijo el Espíritu: Pedro, allá afuera hay 3 hombres. Le dijo el Espíritu: Pedro, allá afuera hay 3 hombres que te buscan. Levántate, Pedro, y mira, te voy a decir una cosa. Ve con ellos. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Otra vez, el Espíritu Santo, note usted, el Espíritu Santo nos puede guiar a cosas específicas. A cosas específicas. Puede ser que cuando usted vaya para casa, a su casa, hoy al salir del culto, el Espíritu Santo le diga: mira, desvíate y ve a la casa del hermano o de la hermana fulana. Eso sería fantástico, ¿verdad? Eso sería hermoso. El problema es que muchas veces no queremos que nuestra vida sea dirigida por el Espíritu Santo. Ese es el problema. Pero vea usted, cosas específicas el Espíritu Santo nos puede guiar. Lucas 5, 17. Lucas 5, 17. Dice que aconteció un día en que él estaba enseñando, Señor Jesús. Sucedió un día, dice, que el Señor Jesús estaba enseñando y estaban también sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, eran muchos, de Judea y de Jerusalén, punto y coma. Y el poder del Señor estaba con él, ¿para qué? Para sanar. Y el poder del Señor, y el poder, a ver, dispénseme, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor, el poder del Espíritu Santo estaba, dice, para sanar. Jesús estaba haciendo lo correcto, estaba enseñando la palabra, estaba haciendo lo correcto. Usted o yo puede o podemos estar haciendo lo correcto. Usted puede estar enseñando la palabra a las damas el miércoles, hermana Alma, o el jueves, hermana Silvia, y tener sobre ustedes o sobre usted el poder del Espíritu Santo para sanar, dice aquí. Pero no está sanando, porque no ha aprendido a escuchar qué quiere el Señor, a qué horas debe de suspender la clase para orar por alguien que llegó triste, por alguien que tiene un pesar, por alguien que tiene un problema, por alguien que tiene un quebranto, por alguien que está pasando por una prueba difícil en su vida. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay que aprender a escucharla. Mire en Lucas 5,
24, mismo pasaje, Lucas 5, 24 ahora, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, tu camilla y vete a tu casa. Señor, suspende la enseñanza y entonces, mire lo que hizo. Ahora, ¿qué es lo que hace que el poder de Dios, que el Espíritu Santo sea ministrado? Como se dice hoy, ¿qué es lo que se hace? ¿Una enseñanza? ¿Qué es lo que hace que el Espíritu Santo sea ministrado o que se manifieste el Espíritu Santo? ¿Una enseñanza? ¿Una predicación? ¿O un mandato? El poder que estaba sobre el Señor Jesús se manifestó cuando predicó o cuando mandó, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cuándo se manifestó el poder? ¿Cuando predicó o cuando mandó? ¿Ya lo vio? Lucas 5. Está predicando, está haciendo lo correcto, es la voluntad de Dios. Pero dice, y el poder estaba sobre él para sanar. Viene una necesidad, empieza la murmuración de los fariseos, de los doctores de la Biblia. Empieza el cuchicheo, la murmuración, la crítica. Para que sepáis, dice el Señor, que el Hijo del Hombre tiene potestad. Dice, levántate, paralítico, levántate, enrolla lleva tu camilla o tu petate, yo no sé en qué estaba acostado, y vete a tu casa. ¿Qué aprendemos con esto? Miren, usted y yo no vamos a aprender a caminar guiados por el Espíritu Santo a no ser que aprendamos y respetemos las leyes espirituales sobre o de autoridad. Usted puede pasar enseñando no sabe cuánto tiempo, o yo puedo pasar, usted y yo podemos pasar enseñando mucho tiempo, y no es malo, ¿verdad? Mucha gente quiere ser guiada por el Espíritu Santo, como ya mencionamos, pero muchas personas no respetan ni conocen las leyes espirituales de autoridad espiritual, ni sirven ni ministran bajo la autoridad espiritual. Ejemplo, vayamos a Mateo 8. Acuérdense cuando Jesús ayudó a un hombre con mucha fe, y encontró un romano, y este hombre, Hechos 8:5, conocía de autoridad. 8:5, mire,
Dice que estando Jesús en Capernaum, vino a él, dice, un centurión, soldado romano, un oficial romano, centurión, rogándole, o sea, pidiéndole de favor, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa. Un hombre bueno, un hombre misericordioso, mi criado, paralítico, además gravemente atormentado. Le dijo Jesús: no te preocupes, yo voy a ir y lo voy a sanar. Respondiendo, dice el centurión le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad, sé de autoridad, yo sé de autoridad romana, yo sé de la autoridad del imperio, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a un soldado: ve, y va, ve, y va, y digo a otro soldado: ven, y viene, y le digo a mi siervo: haz tal cosa, y lo hace. Hoy no sabemos de autoridad muchas personas, ¿verdad? Y menos de autoridad espiritual. Una vez el hermano Duc de Can, que algunos de ustedes conocen, que estuvo aquí, daba una clase a unos varones, y él ponía el ejemplo. Él fue instructor en el ejército de los Estados Unidos, y dice que le decía a un soldado: haz un hoyo aquí, y el soldado hacía el hoyo. Ya está, señor, tápalo. Lo tapaba. Vuelve a hacer el hoyo. Sí, señor. Sí. Tápalo. Propósito era que aprendieran de la autoridad. Hoy dice la gente: ¿y por qué? Es que así no me gusta. Es que así no. Y miren lo que pasa en el versículo 10 de Mateo 8. Al oír Jesús esto, se maravilló. Se maravilló. Y dijo, dice, a los que le seguían. ¿Se acuerdan de dónde había gente? Había mucha gente de Capernaum, ¿verdad? Se maravilló. Y dijo: de cierto os digo, o sea, sin lugar a duda les digo, que ni siquiera en Israel, allá en el pueblo de Dios, he hallado tanta fe, he hallado fe como la de este hombre. Y entonces, vea usted ahí en el versículo 8, di la palabra, Señor. ¿Qué es lo que hace que el poder de Dios sea manifestado? Ya lo vimos. Entonces, hermanos, no es una condición, sino una decisión a tomar. Ahí se empieza. Y todos los días, y a cada hora. No es que usted piense o diga: tengo la opción A y tengo la opción B. Es aprender a oír la voz del Señor. A veces decimos: bueno, opción A o opción B. Hay personas que a mí me han dicho:
al invitarlas en el nombre del Señor para alguna necesidad específica de la iglesia. Ya diezmé, hermano. Le digo, hermana, pero si el Espíritu Santo le estuviera diciendo, ya diezmé, ya cumplí. Cuando pasaban por la ofrenda ya ofrendé. Tenemos que estar dispuestos que si queremos que el Espíritu Santo nos guíe, de repente el Espíritu Santo nos va a pedir cosas que a lo mejor no vamos a entender, pero que tenemos que aprender a obedecer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mire, si el Espíritu Santo, usted dice, Señor, guíame con tu Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo puede decirle, tienes que dar para el reino de Dios, el engrandecimiento del reino de Dios, esto. Pagarle los boletos, por ejemplo, a un predicador. Y en dólares. Ya está difícil, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le dice, bueno, tú tienes el dinero, tienes tu trabajo, si lo haces, le dice el Espíritu Santo, te prometo que te va a ir mejor. Mire, yo doy gracias a Dios por tantos hombres y tantas mujeres que el Espíritu Santo les dijo, ve y ayuda. Y algunos de ustedes vieron cuántos hombres y mujeres de Estados Unidos, de Pensilvania, de Michigan, de Wyoming, ayudarnos aquí. Y en las noches que yo me reunía con ellos para orar y agradecer lo que habían hecho, y teníamos testimonios, y hermano, danos tu testimonio, ¿cómo fue? El Espíritu Santo me dijo, oye, ¿tenías dinero? No, díselo, está en la tarjeta. Pero el Espíritu Santo me dijo, si usted quiere ser guiado por el Espíritu, tenga la disposición. Vamos a pasar cosas así, aunque no todos decimos lo mismo, ¿verdad? Pero tome la decisión correcta, y la decisión correcta es lo que el Espíritu nos dice. Practíquelo, empiece a practicarlo. La enseñanza y la práctica le van a ayudar a aprender, leyendo lo que Jesús dijo. Pero la autoridad, entendiendo la autoridad, le va a ayudar a formar el carácter en el cual está el poder de Dios. Cuando el Espíritu le guía, el reino de los cielos se va a manifestar. Cuando el Espíritu Santo a mí me convenció de la construcción de este templo, muchos de ustedes saben, no había dinero, y eso es verdad. Eso es verdad. No había dinero. Pero el Espíritu Santo decía, sigue, sigue. Y empezamos a construir sin dinero. Y el Espíritu Santo me enseñó que no era dinero lo que se necesita. Está el problema, que pensamos que lo que necesitamos es dinero. Y hablamos con los jóvenes, vamos a hacer una actividad, muchachos, vamos a echarle ganas. No hay dinero, pastor. Lo que había me lo pidió no sé quién y se lo dimos para no sé qué evento.
¿para qué le da? Le digo yo. No es dinero. No es dinero lo que se necesita. Es fe, es confianza en Dios, para que sea el poder de Dios, para que sea en base a sus promesas, para que después podamos darle la gloria y podamos dar testimonio a la generación presente y a las que tengamos oportunidad que vengan de cómo Dios se manifiesta. ¿No hay amén? ¿Cómo me desaniman ustedes, hermanos? Que Dios los ayude. Romanos 8:6. Ya estoy terminando, ya veo que ya quieren que termine, entonces ahorita vamos a tratar de terminar. Le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ayude a concluir. Romanos 8:6, mire usted, dice, porque el ocuparse de las cosas de la carne trae muerte, pero el ocuparse de las cosas del Espíritu le van a traer vida y paz. Eso dice Dios. De usted depende si lo cree. De usted depende qué va a hacer. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? La evidencia que somos hijos de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Ya lo vio? Versículo 14 de Romanos 8. Guiados por el Espíritu. Puede ser que usted, el Espíritu Santo, una vocecita, de alguna manera, oye o siente que el Espíritu Santo le dice, pídele perdón. Ve y pide perdón. Ve y ofrece disculpas. Y su carne dice, no, ¿yo por qué? Yo no me voy a humillar. A mí me humilló. ¿No le ha pasado? Y el Espíritu Santo dice, hazlo. No, se resiste, ¿verdad? O el Espíritu Santo puede ser que diga, mira, abre tu casa para una célula. O mira, quiero que sirvas como parte de un equipo celular. Y usted empieza a pensar, híjole, pero ya no voy a ver la novela. Y empieza a pensar todo, ¿verdad? Y ya no. O sea, siempre vamos a vivir entre la carne y el Espíritu. Siempre, siempre. Pero vea usted, Romanos 8:14 otra vez. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. La evidencia de ser hijo de Dios, ser guiado por el Espíritu de Dios. Y dice aquí, ¿verdad?, que por el Espíritu también hagamos morir las obras de la carne. Amén. Amén.